Hola, buenos días, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a iniciar una serie de vídeos para explicar lo que es la electricidad. En principio ya sabéis que la materia está formada por átomos, que son las partículas más pequeñas que tienen una configuración propia de materia, es decir, los átomos diferencian los distintos tipos de materia, pero dentro del átomo hay unas partículas más pequeñas, todavía estamos trabajando en encontrar partículas todavía mucho más pequeñas, pero bueno, para nosotros, para lo que nos interesa, dentro de esas partículas que forman el átomo, existe, la más importante para nosotros es el electrón, que es el que da el nombre a la electricidad. En el modelo que podemos hacer muy sencillito de átomo, podríamos hablar de que el átomo está formado por un núcleo muy pequeño en el que está la mayoría de su masa, que está formada por neutrones y protones. Los neutrones de carga neutra, es decir, que no tienen una carga eléctrica global. El protón, que tiene una carga eléctrica positiva. Y luego está el electrón, que tiene una carga eléctrica negativa. El neutrón y el protón son muy grandes comparados con el electrón y están en el núcleo. El núcleo estaría formado, por tanto, por neutrones y protones. El número de protones, de hecho, es el que identifica a la materia en concreto, ¿vale? Es lo que diferencia unos átomos de otros. Bien, ese núcleo pues está muy unido, y apenas gana o pierde, en todo el caso, neutrones, porque son los que no tienen carga eléctrica. Mientras que el núcleo es muy unido y muy rígido, los electrones se mueven alrededor del núcleo. El electrón, al estar en el exterior, si encuentra, y estarse moviendo, si encuentra otro átomo al lado, que están muy juntos, a veces pues se mueve de un átomo a otro. Cuando un átomo pierde un electrón porque se ha ido a otro, pues tiene un electrón de menos y por lo tanto su carga total será positiva. Eso es porque normalmente el número de protones y de electrones son el mismo, de tal forma que la carga total de un átomo, la carga eléctrica total, suele ser neutra, suele ser cero. Los electrones son negativos, los protones son positivos, la carga total da cero, el sumatorio de ambas. Pero si nosotros un electrón pasa a un átomo que está al lado, el átomo que pierde el electrón se queda cargado positivo, es decir, está buscando un electrón para ponerse neutro, y el átomo de al lado que ha ganado un electrón se carga de forma negativa, ¿vale? Y entonces eso hace pues que los átomos que estén cargados positivamente necesiten electrones y estén intentando coger electrones, y los que tienen un electrón de más o varios electrones de más tengan facilidad para expulsarlos para ponerse otra vez de forma neutra, ¿vale? Y así es como podemos hacer que haya cargas, átomos cargados positivos, lo que llamamos iones o cationes, y cargas que estén cargados también negativamente. La unidad básica, por tanto, de carga es la carga de un electrón. Pero la carga de un electrón es una carga muy pequeñita. Entonces, para poder trabajar con números más bien pequeños y no tener que estar trabajando con números muy grandes, utilizamos una unidad que es el culombio. Fijaros, el culombio tiene una equivalencia de 6,24 por 10 elevado a la 18 electrones, la carga de un electrón. Es decir, es una carga muy muy grande comparada con la del electrón, y es con la que nosotros vamos a trabajar como unidad de carga, que no lo vamos a utilizar mucho, pero que quiero que veáis que es una cantidad muy grande de electrones, ¿vale? La corriente eléctrica, cuando estos electrones se mueven
y van de un sitio a otro, si nosotros tenemos un material formado por sus átomos que tiene facilidad para que los electrones pasen de un átomo a otro, si hacemos que los electrones vayan de un átomo a otro y ese luego al siguiente y al siguiente y conseguimos que circulen en una dirección esos electrones, estaremos consiguiendo que haya una corriente eléctrica. Esto es lo que llamamos nosotros corriente eléctrica. Para que exista una corriente eléctrica, por un lado tenemos que ir inyectando electrones y por el otro lado irán saliendo los electrones. Y entonces se produce pues un desplazamiento, una corriente de electrones, es decir, una corriente eléctrica. Y ese es el verdadero uso de ese valor de la carga eléctrica, que cuando se desplaza nosotros luego lo vamos a aprovechar para distintos usos. Bien, como hemos dicho, los que se mueven son los electrones. Entonces ocurre que el sentido de la corriente eléctrica, el sentido real, es que las cargas negativas se van a mover de un sitio donde haya mucha negatividad, donde haya muchos electrones, hacia un sitio donde haya pocos electrones. Por lo tanto, el sentido real de la corriente es de menos a más. Es de cargas negativas hacia cargas positivas. Las cargas positivas es aquellas donde hay pocos electrones. Entonces los electrones se van a mover de donde hay muchos electrones a donde hay pocos electrones. Pero ocurre que la electricidad se empezó a trabajar y a estudiar antes, a hacer circuitos eléctricos, antes de que se supiera bien cómo era el mecanismo de funcionamiento de la electricidad. Y se puso como sentido, aunque esté equivocado, pero es el sentido que se utilizó, que la corriente eléctrica iba del más al menos. El efecto es el mismo, es decir, que nosotros vamos a tener matemática, los cálculos se van a hacer igual y los resultados van a ser igual, y por eso vamos a ir utilizando, se mantiene todavía la utilización del sentido que llamamos convencional, el que se decidió, que va de más a menos. Por eso siempre los circuitos los vais a ver como que la corriente eléctrica va del polo positivo al polo negativo, de los más al menos, aunque realmente tenéis que saber que como son los electrones los que se mueven, va en dirección contraria. El movimiento de los electrones, además, se puede hacer de varias formas. Tenemos lo que se llama la corriente continua. La corriente continua es la que hemos visto, es aquella en la que los electrones se desplazan todos y siempre en la misma dirección. Es decir, entran del polo positivo, en el sentido convencional, irían hacia el polo negativo. Realmente, ya os he dicho que es de menos a más. Circularían siempre de esa forma. Por lo tanto, todas las magnitudes serán en la misma dirección durante todo el tiempo. Si consideramos imaginaros los electrones como unas canicas, cuando nosotros empujamos, pues las canicas van todas en la misma dirección. Pero existe otro tipo de corriente que es la corriente alterna. La corriente alterna, lo que ocurre es que los electrones lo que hacen es que se desplazan de un átomo al siguiente y consiguen desplazar a otro átomo al siguiente y consiguen desplazar otro átomo al siguiente, y luego hay un momento en el que se paran y van en dirección contraria. Es decir, los átomos es como si tuviéramos todo esto lleno de canicas y empujáramos a la primera canica que metemos por aquí, y entonces, por choques, aquí en la última, la canica se desplazaría hacia la derecha, pero luego le empujamos ese hacia la izquierda y volverían hacia atrás. Y sin tener que desplazar todas las canicas de un lado al otro, estamos consiguiendo mandar el movimiento de un lado al otro. Entonces, lo que hace es que va en positivo, en negativo, luego en positivo, luego en negativo. Y es por lo que se llama corriente alterna. Va y viene. Además lo hace muy rápidamente. Para que os hagáis idea, corriente alterna se utiliza en las casas y va a 50 hercios. Es decir, 50 ciclos
por segundo. Es decir, cambia de dirección 50 veces en un segundo. ¿Vale? Es la que se utiliza en las viviendas. En la corriente continua es la que se utiliza en la electrónica y en los aparatos. Por eso que tenemos que utilizar transformadores para convertir la corriente alterna en corriente continua, además de luego adaptarla a las voltaje e intensidad correspondiente. Por último, comentar que la electricidad es una energía que podemos llamar de transición. Es una energía que se debe crear a la vez que se utiliza. Es decir, es muy complejo almacenar electricidad. De hecho, no se almacena electricidad. Nosotros almacenamos cualquier otro tipo de energía y cuando queremos usarlo lo convertimos en electricidad a través de un generador y a través de unas baterías. Lo bueno que tiene la electricidad es que se transforma muy fácil en cualquier otro tipo de energía. Es muy fácil generar electricidad a partir de otras energías y podemos transformarlo luego para su aprovechamiento en cualquier tipo de energía de forma también muy sencilla. Por eso que se utiliza tanto y es tan fundamental en nuestro sistema que tenemos en nuestros tiempos. Bueno, y eso es todo por este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego.